Gracia y paz, amados hermanos y hermanas, familia, amigos y amigas. Finalizamos el libro de Job y terminamos con el capítulo 42. 40 al 42. Dice así, en el nombre de Jesús. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti: hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río. Pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí?
¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, ¿qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro, están trabajados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes, y no se mueven. Su corazón está firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como pájaro el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Confesión y justificación de Job. Job, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suhita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos,
y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Vamos a leer una reflexión de Charles Spurgeon, 42, 5, 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Jehová había hablado, Job había temblado, el Señor se había revelado, Job lo había visto. En verdad, Dios apenas sí mostró el borde de su túnica y reveló una parte de sus caminos. Pero en eso había una gloria tan inefable que Job se tapó la boca con la mano, en consentimiento silencioso frente a las afirmaciones del Eterno. Desde un torbellino, Dios le habló a Job respecto a la grandeza de su poder, las maravillas de sus obras, el esplendor de su habilidad, la infinidad de su sabiduría. En esta confesión, Job reconoce el poder ilimitado de Dios al exclamar: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Creía que el Señor podía lograr de inmediato cualquier cosa que decidiera pensar o desear. Job había podido vislumbrar la omnipotencia, cuya altura y profundidad no pueden ser medidas de mente alguna. Job vio su propia insensatez. Las palabras del Señor le resonaban en los oídos. Job 38:2. Y en su angustia las repitió, aceptándolas como algo que se aplicaba justamente a su situación. Job sentía que lo que había expresado respecto al Señor era en general verdad. Y el mismo Señor les dijo a los 3 amigos de Job: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. Pero con un sentido de la presencia divina, Job percibió que incluso cuando había hablado correctamente, lo había hecho más allá de su conocimiento y había pronunciado cosas cuya profundidad de significado no podía comprender. Al mismo tiempo, confesó tácitamente que en su amargura tal vez había dicho muchas cosas insensatas, impropias, y por eso inclinó la cabeza ante el Señor su Dios y confesó que había oscurecido el consejo de Dios con palabras ignorantes. Job 38:2. Y pronunciado cosas que no entendía. No obstante, el hombre de Dios se acercó al Señor y se inclinó ante él.
Por más insensato que se definía a sí mismo, no huyó de la sabiduría divina. Aunque sabía que había balbuceado con ignorancia, no intentó esconderse del Señor, como hizo Adán, cuando buscó la sombra de los árboles del huerto. En cambio, volvió a tomar las palabras del Señor y en ellas encontró el valor para acercarse. ¿Quién hizo esto? Job. Más allá de lo que Job fuera o no fuera, creía con firmeza en su Dios y en cada palabra que él se complacía en decir. Se aferró con una tenacidad apremiante, incluso a las palabras desalentadoras, y hasta aprendió a encontrar miel en expresiones que rugían como leones en su contra. Por lo tanto, mientras estaba humillado en el polvo, recordó que Dios lo había convocado a acercarse. Y aunque para sus temores ese llamado puede haber parecido un desafío, para su fe se transformó en ánimo. Y en efecto, respondió: mi Dios, me arriesgaré a creer tu palabra. Tú me llamas a acercarme, y eso haré. Por más polvo y ceniza que sea, haré lo que me permitas y te haré mi humilde petición. Está totalmente mal permitir que nuestra conciencia de la insensatez o del pecado nos aleje de Dios. Pero está totalmente bien que nuestra humillación nos acerque al Señor y que nuestra conciencia de la necesidad nos impulse al trono de la gracia. Cuanto más insensatos y pecadores somos, más urgente es nuestra necesidad de acudir a Dios, el único que puede limpiarnos e instruirnos en el camino de la sabiduría celestial. Dios les bendiga y continuamos leyendo las Escrituras. Bienvenidos. Buenas noches.